Buenas noches, abogada. Mi nombre es Nelva Alejandra Portillo, estudiante de la Facultad de Derecho, cursando la clase de Derecho de los Tratados. A continuación, hablaremos sobre la extinción de un tratado y comenzaremos hablando sobre lo que es la doctrina sustentada. A lo largo de nuestra clase hemos aprendido que la doctrina y la costumbre son las que comenzaron y las que fueron una guía para la resolución de varios casos. Es el conjunto de enseñanzas, teorías e instrucciones que se interpretan como válidas en materia jurídica. Los expertos en la materia son quienes las emiten en base a creencias, interpretaciones y experiencias, convirtiéndose, como lo mencioné, en la guía para resolución de otros casos. ¿Por qué hablamos de la doctrina? Porque, como vamos a aprender más adelante, los tratados han existido desde que se hicieron las fronteras. Los acuerdos, ya sea verbales por escritos, fueron invocados y la costumbre y las acciones pasadas no eran regidas. Entonces, como lo manifiesta, la costumbre se hace ley. Pues en este caso, la doctrina, como lo hemos aprendido, puede o es como una base para la creación de nuevas leyes y también es una base para las reformas a la legislación. La doctrina tiene dos categorías clasifica, las causas de extinción de tratado en dos categorías. En este caso tenemos las causas emergentes, que son las implícitas en el tratado, van dentro. El tratado mismo dice que puede extinguirse siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos para provocarla. Las formas más comunes de extinción de tratado en las causas emergentes son la denuncia, el vencimiento, y el cumplimiento de la condición o el objeto mismo del tratado. Y las causas sobrevinientes, que son como que las más raras, las que deben de ser invocadas, que deben de cumplirse varios protocolos, son las que surgen cuando el tratado está en ejecución. Puede una de las partes o ambas pueden solicitar la extinción del tratado si este está en ejecución. Las más comunes pues son la renuncia, una de las más graves es la guerra y otra que no es tan común es el cambio radical de circunstancias. Pues a continuación hablamos del protagonista. El protagonista de todo esto es la Convención de Viena. La convención es la que regula el derecho de los tratados. Fue suscrita en Viena, de ahí su nombre, el 23 de mayo de 1969. Lo tengo en negrita por una razón, pero entró en vigor el 27 de enero de 1980. Tengamos ojo con esa fecha. Entró en vigor a partir de 1980. A continuación comenzaremos a hablar sobre las causas emergentes. La más común es la denuncia. En este caso, pues quise exponer sobre un caso que fue bien sonado aquí en Honduras, que fue una declaración de Xiomara Castro, donde pretendía denunciar el tratado de extradición con Estados Unidos. Eh, la denuncia pues no siguió a más por protestas internas y varios movimientos y protestas de la comunidad internacional. No quiero ahondar en el tema político de las razones por las que el gobierno actual quería denunciar el tratado de extradición, porque no es el objetivo de la clase. Sin embargo, se especificó de que el mismo tratado permitía que si una de las partes quería renunciar al mismo, se debían de cumplir ciertos requisitos. Y en este caso, pues Xiomara comenzó con su intención de denuncia y después de un año la misma entraría en vigor. Es que la intención quedó detenida, hasta ahí nomás, no se cumplió la extensión del mismo, simplemente quise demostrar que aquí en Honduras hubo un caso muy sonado que fue la injerencia que el gobierno manifestaba la intención que el gobierno manifestaba para dar por terminado el tratado de extradición que tenía con Estados Unidos. La siguiente causa emergente es el cumplimiento del objeto del tratado, tal y como su nombre lo menciona.
hemos elaborado un tratado, ambos estados, para llegar a un objetivo. Y el que pude notar que puede ser el más claro ejemplo es el Tratado del Canal de Panamá, o también conocido como Tratados Torrijos-Carter, por los apellidos de los entonces presidentes de Panamá y Estados Unidos. El objetivo de este tratado era establecer la transferencia progresiva del control del Canal de Panamá de Estados Unidos hacia Panamá, poniendo fin a la ocupación estadounidense en la zona del canal. Fue firmado en 1977, ojo allí, con implementación gradual, entregando el poder absoluto el 1 de enero del año 2000. Como pueden observar, el tratado el Tratado del Canal de Panamá fue firmado el 77. Ya existía la Convención de Viena, pero no había entrado en vigor. Pero aún así el tratado existía. Se dio la oportunidad de que Estados Unidos cediera el control de manera gradual a Panamá al, el 1 de enero del año 2000. Pero como el tratado fue firmado antes de que la Convención de Viena entrara en vigor, nos hemos dado cuenta de que realmente la verdadera independencia del canal se dio hasta hace apenas unos años, no en el año 2000 como la historia nos ha querido hacer creer. Esta información la obtuve del libro Días Históricos de Panamá, Panamá Vieja, edición 2024. Otra causa sobreviniente, y creo que bueno, no, vamos a empezar a hablar sobre las causas sobrevinientes. Dejamos atrás las causas emergentes, que son las implícitas dentro del tratado, para entrar a las sobrevinientes, que son las que se dan cuando el tratado está en ejecución. Pues en este caso, para mí, la más grave es la guerra. Quiero empezar hablando sobre una situación dada antes de la Convención de Viena y posterior a hablar sobre una situación dada posterior a la firma de la Convención de Viena. En este caso, pues es el año de 1871. Tenemos a China y a Japón en guerra por el control del territorio de Corea. Pero bueno, están en guerra. Fue hace 200 años aproximadamente. Y uno piensa, esa gente siempre estaba en guerra, pero no podemos pensar de que siempre estaban en guerra. Habían tratados en ese entonces. Este tratado se conoce como Tratado Sino-Japonés de Amistad, Comercio y Navegación, que tenía como objetivo permitir las relaciones diplomáticas, comercio mutuo, protección de ciudadanos. Se extingue porque Japón quería controlar Corea, China también quería controlar Corea y empezó la guerra entre ellos dos. En el año de 1894 se rompieron las relaciones diplomáticas de ambos países, por lo tanto, dando por terminado el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación. Esta información la obtuve en la revista Historia Universal, edición 2023. Entonces, ¿qué sucede? Esta fue una situación dada antes de la Convención de Viena. Sucedió. ¿Qué sucedió? Tenemos un antecedente histórico de que hay guerra entre dos países y los tratados que tenían valieron cero, nulos, no tienen validez, nadie pensó en ellos, no hubieron sanciones y bueno, entonces tenemos uno del año de 1871, me quise enfocar porque uno piensa que no, fue hace mucho, pero no, hace mucho también éramos organizados. Sin embargo, necesitábamos un ente que nos regulara. Y pues me gustaría hablar de otro ejemplo, siempre de la misma situación. En este caso, pues tenemos ya una situación actual, que es la más conocida, la guerra entre Rusia y Ucrania. Esto es reciente, posterior a la firma de la Convención de Viena. Al invadir Ucrania o declarar la independencia de Donetsk y Luhansk, Rusia violó los llamados protocolos de Minsk, los que tenían como objetivo poner fin al conflicto entre separatistas prorrusos y combatientes ucranianos. Y esto se violó
desde el momento en el que Putin decidió invadir Ucrania. Como he mencionado, puse el ejemplo de China contra Japón, que fue un evento que sucedió antes de la Convención de Viena. Sin embargo, esto sucedió ahora. Ahora son tiempos recientes, posteriores a la firma de la Convención de Viena, donde tanto Rusia como Ucrania son miembros parte. Pero, bueno, tal vez es porque Putin eh, es el presidente de una de las potencias más poderosas del mundo, una potencia mundial que simplemente le vale. La Convención de Viena permite que la comunidad internacional aplique sanciones. A Putin no le importan. Simplemente considera que el protocolo de Minsk y el sinfín de acuerdos que se violaron con la invasión de Rusia a Ucrania no son válidos. De hecho, culpa a Ucrania de que estos acuerdos hayan sido violados. Él invade Ucrania y culpa a Ucrania. Y bueno, esto sucedió también en un evento histórico muy importante, que es la Alemania nazi. En este caso, Rusia y Ucrania sí estaban alineados a la Convención de Viena, pero Alemania, cuando la Alemania nazi invadió Yugoslavia fue en el año de 1941. No existía la Convención de Viena en ese entonces. Pero lo irónico de esto es que el Pacto de Varsovia fue violado por Alemania, pero Alemania le echó la culpa a Yugoslavia. ¿Por qué? En este caso ya no es una guerra, simplemente es que Alemania convocó un cambio radical de circunstancias, ya que se alegó que las circunstancias esenciales del tratado se habían modificado radicalmente, porque el tratado dejó de tener efecto. Por ejemplo, en este caso es antes de la Convención de Viena, no existía. La doctrina ya era del rebus sic stantibus, que es eh, un cambio radical de circunstancias, esa sería su traducción al español, ya era parte del derecho internacional consuetudinario. Y la justificación fue que la invasión y ocupación militar constituyeron un cambio radical de las circunstancias bajo las cuales se había celebrado el tratado. Realmente esta causa sobreviviente para mí es mi favorita porque es la más rara. Es el artículo 62 de la Convención de Viena, donde la invocación es un cambio radical de circunstancias. Es bastante irónico lo que quiso hacer Alemania, pero como no existía una convención, entonces sucedió, simplemente pasó. Alemania invadió Yugoslavia y no hubo ningún precedente histórico, no hubo ninguna sanción que evitara que eso sucediera. Los tratados, los acuerdos se violaron y de hecho, como sucede actualmente con Rusia y Ucrania, Alemania también culpó a Yugoslavia. Entonces, para eso existe la Convención de Viena, para evitar que este tipo de cosas vuelvan a suceder. Y de hecho, casi sucede nuevamente en el año de 1989 con otra causa, con la misma causa sobreviviente que es el cambio radical de circunstancias, con el tratado entre Hungría y Eslovaquia, que tenía como objeto construir un sistema conjunto de presas hidroeléctricas en el río Danubio para generar energía, controlar inundaciones y mejorar la navegación. Pero Hungría quiso suspender su parte del proyecto invocando el artículo 62 de la Convención de Viena, que es el cambio radical de circunstancias. En este caso, alegó cambios en el medio ambiente no previstos, riesgos ecológicos serios para sus aguas subterráneas y su medio ambiente. Pero la Corte dijo no, no aceptó el argumento de Hungría manifestando que los problemas podían resolverse negociando, modificando el tratado, no terminándolos. Esto nos deja como conclusión que la Corte Internacional es bastante cautelosa, no acepta cualquier alegato para que un Estado quiera dar por extinguido un tratado. Por eso es que esta causa sobreviviente para mí es mi favorita, porque es la más rara. De hecho, no hay un solo tratado que haya sido extinto utilizando la invocación a este artículo. Entonces, yo utilicé en el caso hipotético del foro
esta causa sobreviniente, porque fue la que más me gustó, fue la que más me llamó la atención debido a esta razón, porque la Corte no acepta este argumento debido a que, como lo vemos en este caso, muestra más cautela para dictar un fallo. En latín pesa más el principio del tratado que de la extinción del mismo. No basta que haya un cambio importante, debe ser imprevisible, esencial y que altere radicalmente la obligación principal. En la imagen pueden ver al hermoso río Danubio que tiene como frontera a Eslovaquia y Hungría. Algún día conoceré porque es uno de mis países favoritos y espero poder entender un poco más sobre su historia. Hungría perdió parcialmente el caso porque el cambio ambiental no era suficiente para extinguir el tratado. Esto es todo lo que yo tengo para decirles. Gracias por su atención. Aquí está la bibliografía de la que yo me basé para hablar sobre los tratados que mencioné. Y bueno, gracias por su atención.